justamente, voy a empezar con esta oración de una de bueno, de esta advocación que tanto le gustaba al Papa Francisco, ¿no? Que es la Señora de Satanudo. Y bueno, y así voy a comenzar este tallercito. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa María, llena de la presencia de Dios, durante los días de tu vida aceptaste con toda humildad la voluntad del Padre, y el maligno nunca fue capaz de enredarte con sus confusiones. Ya junto a tu Hijo intercediste por nuestras dificultades y con toda sencillez y paciencia nos diste ejemplo de cómo desenredar la madeja de nuestras vidas. Y al quedarte para siempre como Madre nuestra, pones en orden y haces más claros los lazos que nos unen al Señor. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, tú que con corazón materno desatas los nudos que entorpecen nuestra vida, te pedimos que nos recibas en tus manos y que nos libres de las ataduras y confusiones con que nos hostiga el que es nuestro enemigo. Por tu gracia, por tu intercesión, con tu ejemplo, líbranos de todo mal, Señora nuestra, y desata los nudos que impiden nos unamos a Dios, para que libres de toda confusión y error, lo hallemos en todas las cosas, tengamos en Él puestos nuestros corazones y podamos servirle siempre en nuestros hermanos. Amén. Nuestra Señora que desata los nudos, ruega por nosotros. Bueno, justamente, ¿no es cierto?, lo que hablábamos, ¿no? El que si la Virgen quiere que desatar nuestros nudos, quiere ayudarnos en todas nuestras dificultades, es para acercarnos a Dios, porque es para acercarnos a Él, que es la fuente de nuestro bien y de todos los bienes. Entonces, eso es lo que ella, que conoció a Dios, que lo dio a luz, que vivió con Él, sabe, ¿no? Sabe de su sacrificio en la cruz y por eso quiere acercarnos a nosotros, a Él, porque Él es la única fuente de donde emana todos los bienes. Y para eso quiere que nosotros seamos libres de todas esas ataduras que a veces nos quiere enredar, como dice en la oración, el maligno. Bueno, ¿por qué el Papa Francisco ama tanto a la Santísima Virgen María? Es un tema, el tema de este tallercito. Bueno, recordemos que cuando el Papa asume su papado, él es el número 266, ¿no? Eh, lo primero que hizo fue ir a la Basílica de Santa María la Mayor para venerar el famoso icono de Salus Populi Romani, ante la cual colocó un pequeño ramo de flores y cantó el Salve Regina. Y recordemos que cada vez que el Papa salía a sus viajes apostólicos y volvía, se dirigía a ella, ¿no? Se dirigía a hacer esa veneración a la Santísima Virgen María en ese cuadro de, tan famoso y tan querido por Roma. Y le ponía ahí su ramito de flores y le pedía primero cuando iba para que su viaje sea fructuoso, ¿no? Y cuando volvía le daba gracias. O sea que siempre vemos ahí esa devoción mariana. Bueno, en la década de 1980, el padre Jorge Mario Bergoglio, que era el verdadero nombre de nuestro Papa Francisco, ¿no? Presenció cómo el Papa Juan Pablo II rezaba el rosario. Esto probablemente ocurrió durante la visita apostólica que el pontífice hizo a América Latina en 1985. Después de la muerte del Santo Padre, el entonces cardenal Bergoglio relató: si mal no recuerdo, fue en 1985. Una tarde fui a rezar el Santo Rosario que estaba siendo dirigido por el Santo Padre. Estaba delante de todos, de rodillas. El grupo era numeroso. Vi al Santo Padre de espaldas y poco a poco me perdí en la oración. No estaba solo.
estaba orando en medio del pueblo de Dios al que pertenecía yo y todos los que estaban allí, encabezados por nuestro pastor. En medio de la oración me distraje mirando la figura del Papa. Su piedad, su devoción eran un testimonio. Y el tiempo pasó, y comencé a imaginarme al joven sacerdote, al seminarista, al poeta, al obrero, al niño de Wadowice, en la misma posición en que estaba arrodillado en ese momento, recitando el Ave María tras Ave María. Su testimonio me impactó, afirmó. El entonces cardenal añadió, me di cuenta de la densidad de las palabras de la Madre de Guadalupe a San Juan Diego. No tengas miedo, no soy tu madre. Comprendí la presencia de María en la vida del Papa. Ese testimonio no se olvidó en un instante. A partir de entonces, rezo todos los días los 15 misterios del Rosario. O sea, qué hermoso es, ¿no es cierto?, que seamos testimonio del amor a la Virgen, como el Papa Juan Pablo II, al rezar el Santo Rosario. Nosotros que lo rezamos todos los días, ¿no? Rezar con esa devoción y ese amor a la Virgen, ¿no? Que seamos nosotros testimonio y contagiemos ese amor a la Virgen a través de nuestra oración. Y ahora vamos a comentar este encuentro, ¿no? También de esta que acabamos de hacer esta oración a la Virgen de Satanudo. En 1986, el padre Jorge Mario Bergoglio viajó a Alemania para estudiar teología. Ahí visitó la iglesia de San Pedro en Perlach, en Habsburgo, región de Baviera, donde vio la enigmática pintura del siglo XVII conocida como la Virgen de Satanudos. No está claro por qué esta pintura tuvo un impacto tan profundo. Se ha especulado que el futuro papa estaba luchando con sus problemas personales como consecuencia de los que tuvo como provincial jesuita. Pero lo que está claro es que dejó Alemania con una devoción apasionada a la Santísima Madre. El sacerdote jesuita se encargó de difundir esta devoción mariana en Argentina y América Latina, pues como arzobispo de Buenos Aires tenía la costumbre de adjuntar a sus cartas una imagen de la Virgen de Satanudos. En octubre de 2013, ya como pontífice, afirmó que la fe de María desata el nudo del pecado. Es una antigua creencia de la Iglesia de la Santísima Virgen María, desató el nudo de la desobediencia en el corazón del hombre, creado por la desobediencia de Eva. El Papa Francisco nos anima a mirar los nudos de incredulidad y desobediencia en nuestra propia vida con la ayuda de María. Todos tenemos alguno de estos nudos y podemos preguntarnos en el fondo de nuestro corazón, ¿cuáles son los nudos en mi vida? Padre, mis nudos no se pueden deshacer. Es un error decir algo así. Todos los nudos de nuestros corazones, todos los nudos de nuestras conciencias se pueden deshacer. Le pido a María que me ayude a confiar en la misericordia de Dios, a deshacer esos nudos, a cambiar. Ella, como mujer de fe, seguramente te dirá, levántate, id al Señor, Él os comprende y nos lleva de la mano como una madre, nuestra madre, al abrazo de nuestro Padre, el Padre de las misericordias, aseguró el Papa Francisco. ¿No? Qué lindo, ¿no? Él, al mirar esa imagen de la de Santanudo, se quedó enamorado, ¿no? Y seguramente habrá pensado todo, ¿eh? Bueno, no sé si conoce la imagen de la Virgencita de Santanudo. Ella tiene unos ángeles a cada lado, ella tiene una cinta en su mano, de un lado está toda llena de nudos, del otro lado, y ella los va desatando y se los va dando a los angelitos que tiene al lado, ¿no?
Y bueno, y es una devoción muy, muy grande acá, tanto en la Argentina como en otros países, ¿no? Hay muchos santuarios de la Virgen de Satanudos, donde la gente va, y vemos lleno de cintas, ¿no? Porque en esas cintas ellas ponen sus nudos, lo que le piden a la Virgen, ¿no? Una notita ahí en cada cinta, y entonces vemos todas las cintas colgadas en esos santuarios, miles y miles de cintas. eh, y sabemos que con la confianza que ponemos en ese pedido, María, muchas de esos nudos han sido desatados gracias a ella, ¿no? Y bueno, y gracias también al Papa que le damos, gracias por traernos esa advocación, ¿no? De que tanto tiene que ver en nuestras devociones. Bueno, y ahora voy a traer esto que en noviembre, en una audiencia general, en el Palacio Apostólico el 18 de noviembre del 2020. Nos dice el Papa Francisco sobre la Virgen. Queridos hermanos y hermanas, es un resumen de eso que él dijo. Siguiendo nuestras reflexiones sobre la oración, hoy meditamos sobre la figura de la Virgen María, que es llena de gracia e inmaculada desde su concepción y que estaba en continuo diálogo con Dios desde antes de la Anunciación. Ella, mujer de oración, forma parte de la multitud de los humildes de corazón con los que Dios preparó la venida de su Hijo. María fue siempre obediente a la voluntad de Dios. No dirigió su vida autónomamente, sino dejó que la voz del Señor orientara su corazón y sus pasos. San Lucas nos lo recuerda cuando dice que la Virgen conservaba en su corazón todo lo que le sucedía y lo meditaba, llevándolo a su diálogo con Dios para seguir con fiel obediencia el camino que él le indicaba. Por su docilidad al Señor, María estuvo presente en el designio providencial del Padre y en los momentos culminantes de la vida de su Hijo Jesús, desde el anuncio del ángel hasta el misterio de su muerte y resurrección. Ella también acompañó los primeros pasos de la iglesia naciente. Oraba con los discípulos de su Hijo y oraba por ellos. Y así, como por obra del Espíritu Santo se convirtió en Madre de Dios, también por obra del mismo Espíritu se convirtió en Madre de la Iglesia, a la que sigue acompañando con su oración y mediación en su peregrinar hacia la patria celestial. Y bueno, ahora estamos, ¿no es cierto?, en este tiempo caminando hacia Pentecostés, ¿no? Entonces, 50 días desde la resurrección de nuestro querido, de nuestro Señor, ¿no? De nuestro Salvador. Y estamos en este tiempo, ¿no? Donde tenemos que estar muy cerquita de María, que ella estaba siempre acompañando a los apóstoles, esperando el Espíritu Santo. Y, y ella acompañaba. Y vemos, es lindo meditar ese que es uno de los misterios del Santo Rosario, ¿no? Es lindo meditarlo porque ella no estaba, no, se quedó después que los apóstoles abandonaron a su hijo, y después, bueno, se encontraban todos juntos, ¿no? Con miedo ahí encerrados en el cenáculo después de la aparición del resucitado, ¿no es cierto? Ella no guardó rencor, ¿no? No le fue a decir a los apóstoles por qué hicieron esto, los abandonaron a mi hijo, no, ella rezaba, ¿no? Ella los acompañó en la oración, seguramente le hablaba de Jesús. Seguramente les recordaba todo lo que Jesús les había enseñado, ¿no? Y rezaba y oraba con ellos. Así también María quiere estar con nosotros, recordándonos todas las gracias que Jesús ha hecho con nosotros, en nuestros corazones, en nuestra vida, eh, y que no nos olvidemos de todo eso que Dios nos ha hecho, ¿no? Especialmente nuestra salvación. Y ella está siempre a nuestro lado para ayudarnos a encontrarnos con Jesús y para rezar por nosotros. ¿Cuántas veces
O sea, en todos los rosarios nosotros le pedimos ponemos nuestras intenciones. A ella se las ponemos, porque sabemos que ella siempre está pidiendo al Señor por nosotros. Bueno, eh, ahora les voy a traer la última parte el Papa Francisco en su primera, en su primer escrito, nos dejó un primer escrito, ¿no? Que fue, digamos, como el programa de su pontificado, ¿no? Y es una encíclica que se llama Evangelio Gaudium. Yo creo que todos debemos leerla porque es muy hermosa esa encíclica, ¿no? Y al final de ella nos habla de María, ¿eh? Nos habla de María porque Evangelio Galo es la alegría del Evangelio, ¿no? Él nos habla de la alegría de compartir el Evangelio con los demás, ¿no? Y por supuesto, nos habla de la evangelización y nos da muchos tips, ¿no? En esa encíclica. Y ella en la última parte, por supuesto, nos habla de María como la evangelizadora por excelencia. Y entonces dice así, es cortito. Con el Espíritu Santo en medio del pueblo siempre está María. Ella reunía a los discípulos para invocarlo y así hizo posible la explosión misionera que se produjo en Pentecostés. Ella es la madre de la iglesia evangelizadora y sin ella no terminamos de comprender el espíritu de la nueva evangelización. El regalo de Jesús a su pueblo. En la cruz, cuando Cristo sufría en su carne el dramático encuentro entre el pecado del mundo y la misericordia divina, pudo ver a sus pies la consoladora presencia de la Madre y del amigo. En ese crucial instante, antes de dar por consumada la obra que el Padre le había encargado, Jesús le dijo a María, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al amigo amado, ahí tienes a tu madre. Estas palabras de Jesús al borde de la muerte no expresan primeramente una preocupación piadosa hacia su madre, sino que son más bien una fórmula de revelación que manifiesta el misterio de una especial misión salvífica. Jesús nos dejaba a su madre como madre nuestra. Solo después de hacer esto, Jesús pudo sentir que todo estaba cumplido. Al pie de la cruz, en la hora suprema de la nueva creación, Cristo nos lleva a María. Él nos lleva a ella, porque no quiere que caminemos sin una madre. Y el pueblo lee en esa imagen materna todos los misterios del Evangelio. Al Señor no le agrada que falte a su iglesia el icono femenino. Ella, que lo engendró con tanta fe, también acompaña al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. La íntima conexión entre María, la Iglesia y cada fiel, en cuanto que, de diversas maneras, engendran a Cristo, ha sido bellamente expresada por el beato Isaac de Stella. En las escrituras divinamente inspiradas, lo que se entiende en general de la Iglesia Virgen y Madre se entiende en particular de la Virgen María. También se puede decir que cada alma fiel es esposa del Verbo de Dios, madre de Cristo, hija y hermana, virgen y madre fecunda. Cristo permaneció 9 meses en el seno de María. Permanecerá en el tabernáculo de la fe de la Iglesia hasta la consumación de los siglos, y en el conocimiento y en el amor del alma fiel por los siglos de los siglos. María es la que sabe transformar una cueva de animales en la casa de Jesús, con unos pobres pañales y una montaña de ternura. Ella es la esclavita del Padre que se estremece en la alabanza. Ella es la amiga siempre atenta para que no falte el vino en nuestras vidas. Ella es la del corazón abierto por la espada,
que comprende todas las penas. Como madre de todos, es signo de esperanza para los pueblos que sufren dolores de parto hasta que brote la justicia. Ella es la misionera que se acerca a nosotros para acompañarnos por la vida, abriendo los corazones a la fe con su cariño materno. Como una verdadera madre, ella camina con nosotros, lucha con nosotros y derrama incesantemente la cercanía del amor de Dios. A través de las distintas advocaciones marianas, ligadas generalmente a los santuarios, comparte las historias de cada pueblo que ha recibido el Evangelio y entra a formar parte de su identidad histórica. Muchos padres cristianos piden el bautismo para sus hijos en un santuario mariano, con lo cual manifiestan la fe en la acción maternal de María que engendra nuevos hijos para Dios. Es allí, en los santuarios, donde puede percibirse cómo María reúne a su alrededor a los hijos que peregrinan con mucho esfuerzo para mirarla y dejarse mirar por ella. Allí encuentran la fuerza de Dios para sobrellevar los sufrimientos y cansancios de la vida. Como a San Juan Diego, María les da la caricia de su consuelo maternal y les dice al oído: no se turbe tu corazón, ¿no estoy yo aquí, que soy tu madre? Bueno, yo creo que acá el Papa se estaría acordando del santuario, de nuestro santuario, ¿no? La de la Virgen de Luján, que tanto y tanto visitó el Papa cuando era obispo cardenal en nuestra patria argentina, ¿no? Esas peregrinaciones, esa presencia de él al final en la misa de cada peregrinación a pie a Luján, ¿no es cierto? Lo tenemos dando su homilía en esa fiesta del pueblo de acá de la Argentina que peregrina a Luján. Y yo creo que estas palabras, porque lo escuchamos, lo seguimos escuchando cuando miramos la misa del santuario de Luján. Los sacerdotes al final nos hacen mirar a la Virgen María que está ahí en su imagen para pedirle que ella también nos mire a nosotros, ¿no? Por eso me llamaba la atención cuando leía este pedacito de esta encíclica del que habla de Mariano al final. Me acordaba de eso, ¿no? De que cuando vamos a los santuarios nos dejamos mirar por María. Vamos a pedirle a ella, le vamos a contar nuestras cuitas, nuestros dolores, nuestras preocupaciones, y nos dejamos mirar por ella. Nos dejamos mirar. Qué lindo. Bueno, la estrella de la nueva evangelización. A la Madre del Evangelio viviente le pedimos que interceda para que esta invitación a una nueva etapa evangelizadora sea acogida por toda la humanidad eclesial. Ella es la mujer de fe, que vive y camina en la fe, y su excepcional peregrinación de la fe representa un punto de referencia constante para la Iglesia. Ella se dejó conducir por el Espíritu en un itinerario de fe hacia un destino de servicio y fecundidad. Nosotros hoy fijamos en ella la mirada para que nos ayude a anunciar a todos el mensaje de salvación y para que los nuevos discípulos se conviertan en agentes evangelizadores. En esta peregrinación evangelizadora no faltan las etapas de aridez, ocultamiento y hasta cierta fatiga, como la que vivió María en los años de Nazaret, mientras Jesús crecía. Este es el comienzo del Evangelio, o sea, de la nueva y agradable nueva. No es difícil notar en este inicio una particular fatiga del corazón unida a una especie de noche de la fe, usando una expresión de San Juan de la Cruz, como un velo a través del cual hay que acercarse al invisible y vivir en intimidad con el misterio, pues de este modo María durante muchos años permaneció en intimidad
con el misterio de su Hijo y avanzaba en su itinerario de fe. Porque muchas veces yo lo he dicho, ¿no? Cuando he hablado ya de este tema, ¿no? De que María, que nos enseñó también el Papa Juan Pablo II, ¿no? Sobre este peregrinar de la fe de María, ¿no? Ese misterio en que ella no lo sabía todo, pero ella seguía a Jesús, seguía tratando de escudriñar ese misterio. ¿Quién era ese niño que había dado a luz? Hay un estilo mariano en la actividad evangelizadora de la Iglesia, porque cada vez que miramos a María, volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura y del cariño. En ella vemos que la humildad y la ternura no son virtudes de los débiles, sino de los fuertes, que no necesitan maltratar a otros para sentirse importantes. Mirándola descubrimos que la misma que alababa a Dios porque derribó de su trono a los poderosos y despidió vacío a los ricos, es la que pone calidez de hogar en nuestra búsqueda de justicia. Es también la que conserva cuidadosamente todas las cosas, meditándolas en su corazón. María sabe reconocer las huellas del Espíritu de Dios en los grandes acontecimientos y también en aquellos que parecen imperceptibles. Es contemplativa del misterio de Dios en el mundo, en la historia y en la vida cotidiana de cada uno y de todos. Es la mujer orante y trabajadora en Nazaret y también es Nuestra Señora de la Prontitud, la que sale de su pueblo para auxiliar a los demás sin demora. Esta dinámica de justicia y ternura, de contemplar y caminar hacia los demás, es lo que hace de ella un modelo eclesial para la evangelización. Le rogamos que con su oración maternal nos ayude para que la Iglesia llegue a ser una casa para muchos, una madre para todos los pueblos, y haga posible el nacimiento de un mundo nuevo. Es el resucitado que nos dice, con una potencia que nos llena de inmensa confianza y firmísima esperanza: yo hago nueva todas las cosas. Con María avanzamos confiado hacia esta promesa. Y bueno, esto también está, estas cosas que nos dice de María, ¿no? Qué hermosa, todas estas cosas que nos dice de María el Papa, ¿no? Eh, ella no era ingenua, no sabía que en su tiempo las cosas que estaban pasando, como ahora. Y ella siempre está viendo las cosas que suceden en este mundo, ¿no? Pero a pesar de todo eso, confía en, en Dios, ¿no? Que va a hacer nueva todas las cosas. Y bueno, y acá y ya termino el taller, pues ya dije que era muy cortito, con esta hermosa oración con que terminó el Papa esta encíclica a María. Y dice así: Virgen y Madre mía, tú que, movida por el Espíritu, acogiste al Verbo de la vida en la profundidad de tu humilde fe, totalmente entregada al Eterno, ayúdanos a decir nuestro sí ante la urgencia más imperiosa que nunca de hacer resonar la buena noticia de Jesús. Tú, llena de la presencia de Cristo, llevaste la alegría a Juan el Bautista, haciéndolo exultar en el seno de su madre. Tú, estremecida de gozo, cantaste las maravillas del Señor. Tú, que estuviste plantada ante la cruz con una fe inquebrantable y recibiste el alegre consuelo de la resurrección. Recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu para que naciera la iglesia evangelizadora. Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados para llevar a todos el Evangelio de la vida que vence a la muerte. Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos para que llegue a todos el don de la belleza que no se apaga. Tú, Virgen de la escucha y la contemplación, Madre del amor, esposa de las bodas eternas, intercede por la iglesia de la cual eres el ícono purísimo, para que ella nunca se encierre ni se detenga en su pasión por instaurar
el reino. Estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, del servicio, de la fe ardiente y generosa, de la justicia y el amor a los pobres, para que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz. Madre del Evangelio viviente, manantial de alegría para los pequeños, ruega por nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, y le pedimos a nuestro buen Dios que tenga a, a nuestro querido Papa Francisco ya en su presencia, gozando ahora de la compañía también de María. Amén. Amén. Gracias, Isa. Bueno, espero que les haya gustado. Es muy cortito, pero jugoso porque nos hace ver el amor que tenía Francisco por nuestra madre y bueno, y cómo nos pide que también nosotros la amemos, y confiemos Amén. en ella. Y como nos dijo, Amén. no, en la oración, es muy importante, nosotros tenemos que, estamos en este tiempo, ¿no? De dar, hacer presente el resucitado, de dar presente, nosotros tenemos la buena noticia, ¿cómo no la vamos a dar a conocer, ¿no? Por eso no debemos bajonearnos, Solán, debemos ser siempre mensajeros de esta buena noticia, aunque estemos en un mundo que no, a veces parece que nos supera. Bueno, que tenga buenas noches, Solán, y buena semana. Gracias. Y a todos, Igualmente, un beso grande. chao, chao.